Dios te bendiga. Estamos iniciando nuestra semana de oración virtual y yo me siento muy privilegiado de poder ser el orador de esta semana de oración. Vamos a estudiar 7 temas, los cuales son titulados Confía en el plan de Dios. El primer tema que veremos es Rindámonos a la providencia de Dios. Quiero compartir algo, y es que todos estos 7 temas fueron inspirados en un capítulo del libro The Blessing of Adversity, escrito por el actual capellán del Senado. Así que yo fui sumamente bendecido, y esa bendición la quiero compartir con ustedes. El primer tema es Rindámonos a la providencia de Dios. Algunos de ustedes han escuchado esa palabra, providencia. Pero algunos de ustedes tal vez no sepan qué significa providencia o nunca la habían escuchado. Por eso les voy a dar 2 definiciones sencillas de lo que significa providencia. La primera es el cuidado de Dios al mundo y a los hombres. Una definición que me gustó mucho a la hora de leerla en el diccionario es medida que se toma para prevenir un daño. Ahora, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando del cuidado de Dios hacia nosotros y hacia el mundo. Voy a comenzar leyendo un capítulo muy especial de la Biblia que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, y voy a leer solamente el versículo 5 al 11. Y ahí vamos a empezar a desenvolver la historia y qué es esa providencia de Dios y cómo nos rendimos a ella. Comienzo a leer, dice: edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros vemos qué está pasando aquí, me gustaría dar un poquito de contexto. Israel, en su desobediencia, muchos profetas les habían dicho que se arrepintieran, que cambiaran su inmoralidad y su idolatría, y todas estas cosas que estaban haciendo mal. Ahora los profetas les dieron esos mensajes, reprendiéndolos, diciéndoles: cambien su rumbo, porque si no lo cambian, se los van a llevar cautivos a Babilonia. El pueblo de Israel no hizo caso a la voz de Dios por medio de los profetas, y Babilonia se los llevó cautivos. En otras palabras, el imperio babilonio que conquistó Israel se llevó a las personas de Israel como esclavos. Entonces, en Babilonia ahora están estas personas que se fueron llevadas a la fuerza de sus tierras y fueron llevadas a Babilonia para servir como esclavos. Por eso ese es Israel en cautiverio bajo el imperio babilónico. Y estas palabras fueron escritas en esa conmoción. Todas estas personas, estos israelitas, ahora se encuentran en una tierra ajena y no saben exactamente qué pensar. Y como todos nosotros hemos visto en estos últimos días, en estos días que han estado pasando, en estas semanas que han estado pasando, nos hemos dado cuenta cómo cuando el pueblo, cuando el mundo está en incertidumbre, apunta hacia los expertos y apunta hacia los políticos y las personas que nos dan el mensaje. ¿Nos debemos de preocupar? ¿No nos debemos de preocupar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a acostumbrar? ¿No nos vamos a acostumbrar? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Algo nuevo. Estamos en una tierra extraña. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Hacemos casas? ¿Nos casamos? ¿Tenemos hijos? ¿Nos rebelamos para tratar de regresar a Israel? ¿Qué hacemos?
Y qué fácil sería si todos estuvieran unidos en el plan que iban a hacer. Que todos dijeran, hay un solo mensaje y todos seguimos ese mensaje. Pero la realidad es que había dos mensajes. El mensaje de Dios y el mensaje de los falsos profetas. Si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué mensaje escucharías? Pero Dios, en su providencia, tenía un plan para este pueblo. Tal vez sí, estas personas estaban en el cautiverio, estaban en una tierra ajena. Ellos querían regresar a la tierra que Dios les había dado. No querían ser esclavos en otra tierra ajena. Pero, ¿qué plan tenía para ellos Dios? Lo ideal, tal vez me imagino, y el mensaje que todos querían escuchar es, estamos aquí momentáneamente, no te pongas cómodo, no hagas casas, no tengas hijos, no te cases, vámonos, rebelémonos. Pero ¿cuál era el mensaje de Dios? En su providencia, en su cuidado. Dios les dijo 70 años. Así que en esos 70 años, ustedes cásense, procuren la paz de esa nación. Porque si ellos tienen paz, tú vas a tener paz. Dios dio un plan para que puedan habitar, tal vez no en la tierra que ellos querían estar, tal vez no en las circunstancias que ellos querían estar, pero Dios les dio un plan para que ellos puedan tener la mejor calidad de vida dentro de sus circunstancias. Y esa es la providencia de Dios. Y tenían que rendirse a la voz de Dios o a la idea o al ideal que ellos querían perseguir. Y se asemeja un poco a nuestra realidad. Nosotros también estamos en una tierra ajena. Nosotros también vivimos en un mundo peligroso. Nosotros también queremos regresar, o más que regresar, llegar a esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Tenemos esa promesa de un cielo, de la nueva Jerusalén. Y nos apasiona y a muchos deseamos ya estar ahí. Pero cuando nosotros vemos los medios de comunicación y algunas figuras importantes que tienen tal vez una base de seguidores alta, tal vez nosotros, cuando vemos a esas personas y los mensajes, tal vez algunos, como en el tiempo de Jeremías y el tiempo de Israel en cautiverio, estamos escuchando dos lados. Uno que va a decir, no, todavía falta tiempo, y otro que nos dice, ya el tiempo está aquí. Vende tu casa, vete al monte. Y algunos se podrían asustar y decir o perder noción de lo que verdaderamente está pasando. Por eso yo vengo con este mensaje a decirte, confía en el plan de Dios. Y el primer paso para aprender a confiar en el plan de Dios es rendirnos a su cuidado, a su providencia. Es bien importante saber que de la misma manera que en ese tiempo había falsos profetas y un profeta verdadero, de esa misma manera nosotros también nos vemos enredados entre diferentes ideas y pensamientos de los tiempos en los que estamos viviendo. Pero nada te va a mantener más seguro que saber cuál es el plan de Dios para tu vida. Por eso podamos estar viviendo en la incertidumbre, en el pánico y sentirnos que esta no es nuestra tierra. Pero hasta que ese momento en el que Dios nos lleve a esa tierra prometida, nosotros debemos de someternos a ese plan de Dios. Me gusta mucho una historia en la Biblia, no por la historia en tal, porque tal vez la historia tiene un momento trágico, pero sí unas palabras que me llaman mucho la atención y que grabo en mi corazón. Uno de mis versículos, no voy a decir mi favorito, pero sí voy a decir un versículo que me ha enseñado mucho. Y lo comparto con ustedes. Muchos de ustedes conocen la historia de Elí, el profeta, y cómo Elí era, se podría decir, el maestro de Samuel, el profeta que ungió a David y todos conocemos. Bueno, cuando Samuel aún era joven, recibe una revelación de Dios, recibe una visión de Dios, y Dios le comunica un mensaje de juicio sobre los hijos de Elí. Elí era un sacerdote, era un profeta también, y ahí dentro del santuario recibe de parte de Samuel lo que Dios le había dicho a Samuel, y es que sus dos hijos
por sus malas decisiones y sus malos actos, iban a morir. Un mensaje desgarrador para todos los papás, para todos los padres, que nos quiten lo más preciado. Es doloroso. Es un momento que nadie quiere enfrentar, que nadie quiere ver. La naturaleza de la vida en esta vida es, se mueren los padres antes que los hijos. Qué desgarrador es ese momento cuando los hijos se adelantan. Entonces, cuando lo pongo en esa perspectiva, cuando Samuel le da ese mensaje a Elí, yo esperaría una respuesta de llanto, una respuesta de tratar de detener. Tal vez, si soy sincero, tal vez podría hasta rebelarme contra Dios. Muchos se rebelarían contra Dios y dirían, ¿cómo es posible que me puedes hacer esto? Pero la respuesta de Elí es peculiar. Se encuentra en 1 Samuel 3:8 y dice, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Increíbles palabras de Elí. Elí pudo confiar en la voluntad de Dios, en la providencia de Dios. Algo sabía Elí que pudo tener paz al saber que las decisiones que toma Dios son perfectas, son sin falla. Y yo estoy consciente de que Elí conocía a Dios de tal manera que pudo confiar en su voluntad, pudo confiar en su providencia. Por eso él dice, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. No peleó contra Dios, porque él entiende que Dios iba a hacer lo mejor, que la voluntad de Dios es perfecta. Y yo quiero darte otro método sencillo para poder rendirnos mejor a ese cuidado de Dios, a esa providencia de Dios. Y ese punto importante es, cree en la bondad de Dios. Cree en la bondad de Dios. Una cita que encontré dice, es más fácil rendirnos a la providencia de Dios cuando ya crees en su bondad. Claro, cuando crees en la bondad de Dios, es más fácil rendirte a su providencia. Recuerda que Jeremías 29:11 al 12 dice, porque yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Dios tiene buenos pensamientos hacia ti. Dios quiere lo mejor para ti. Dios es un Dios bondadoso. Tenemos que entender el verdadero carácter de Dios. Cuando entendemos que Dios es un Dios bueno, cuando entendemos que Dios es un Dios justo, que quiere lo mejor para ti, es más fácil rendirnos al plan de Dios. Algunos, por muchas diferentes razones, tal vez tienen una idea de Dios equivocada. Yo sé que muchas personas, por discursos de odio que han recibido hacia sus personas, tal vez por personas que se proclaman ser religiosas, estas mismas personas les presentan a un Dios destructor, que quiere la venganza y que quiere destruir a todo lo que se parezca o se asemeje al pecado. Entonces hay unas personas que han vivido y tienen unos hábitos que son pecaminosos y se consideran o se pueden sentir enemigos de Dios. Tal vez tú que estás escuchando puedas sentir que Dios no escucha tus oraciones porque tienes pecado. Tal vez puedas sentir que te has convertido en el enemigo de Dios y que tienes que hacer algo antes de poder estar del lado bueno de Dios. Pero quiero decirte que esas ideas de Dios están más lejos de la realidad. Por eso tenemos que ir a la Biblia y ver qué es lo que dice del carácter de Dios. Y aquí en Ezequiel 33:11 es un versículo que nos refleja el amor de Dios por nosotros los humanos. Y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador, sino que se vuelva el pecador de su camino, que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Cuando yo escucho este versículo, cuando yo leo este versículo, me doy cuenta que lo que quiere Dios es salvarme, que quiere que yo entregue mis pecados para darme algo mejor. No quiere exterminarme porque soy pecador. No soy su enemigo porque soy pecador, sino que quiere darme la mano, quiere que le entregue mis pecados para Él poder darme algo mejor, como la vida eterna. Así que recuerda, Dios no es tu enemigo. No está detrás de ti para ver qué error haces para juzgarte, sino que está detrás de nosotros queriendo cambiarnos para darnos vida y que nuestras decisiones no nos lleven a un lugar del que no podamos regresar. Él nos quiere llevar a la vida eterna y al mejor destino. Salmos 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Cuando nos rendimos a la providencia de Dios, cuando aceptamos esa bondad de Dios, cuando entendemos que Dios es bondadoso y que Él tiene un plan para nosotros, que tiene un cuidado especial al cual nos debemos de rendir, debemos de recordar que joven fui y he envejecido. David dice, desde que estoy joven y ahora tengo muchos años de edad, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios tiene un cuidado especial por su gente, por su pueblo. Dios tiene un cuidado especial por ti. Y quiero continuar y reforzar esa idea con una historia. Algo de lo que yo aprendí. Cuando tengo 2 niñas, una de 7 y una de 5, y fuimos a esquiar por primera vez juntos en enero, hace unos meses. Y era la primera vez de ellas. Era la primera vez que íbamos a esquiar mi esposa, yo y las niñas juntos. Entonces, recuerdo que ya una vez que aprendieron un poquito a frenar y ya estaban listas para ir a las montañas un poquito más inclinadas. Entonces, para los que han ido a esquiar, saben que está la montaña y tú te subes a unas sillitas eléctricas que te suben a la montaña. Ahora, tal vez para un adulto se nos hace alto, imagínense para un niño. Y la primera vez que experimentaban algo así. Y lo primero que ellas vieron cuando vieron esas sillitas fue, ¿nos vamos a subir ahí? Claro, fui una por una. Entonces les digo, sí, no se preocupen. Ahora, con miedo me voltearon a ver, pero podía ver en sus ojos que confiaban en mí. Así que subimos y ya estábamos a punto de descender. Y recuerdo a la más pequeña, 5 años, la agarré con unos listones agarrados del pecho y yo los controlaba. Y si les pudiera enseñar el video donde ella va tranquila descendiendo por esa montaña, los pinos para un lado, hay como un barranquito con pinos, la gente pasando, esquiando rápido, y voy yo deteniéndola, frenando con los esquís. Pero si tú vieras enfrente, yo voy en un pánico, no en un pánico, pero voy muy cuidadoso de todo para poder descender de la mejor manera con ella, frenando para no agarrar mucha velocidad. Y vamos ahí, pero cuando yo volteaba enfrente y la veía tranquila, disfrutando de ese descenso, mientras yo frenaba, mientras yo daba las vueltas, yo podía ver esa confianza y cómo ella podía disfrutar, porque sabía que el que estaba atrás de ella, con los listones, controlando sus movimientos y su velocidad, era yo, alguien en quien ella confiaba o confía. Así que cuando nosotros pensamos eso y decimos, bueno, yo como un padre le puedo generar confianza a mis hijos, ¿cuánto más Dios? Si mis hijos pueden confiar en mí, ¿cuánto más nosotros podemos confiar en Dios?
Debemos de confiar en Dios para que Dios nos lleve a esas montañas altas y que cuando sea el momento de descender, Él tenga el control de nuestra velocidad y cómo vayamos nosotros, y nosotros podemos tener la tranquilidad y disfrutar el descenso mientras Dios se encarga de lo que no está en nuestro control. Hay providencia. Confiemos en ese Dios bondadoso para saber que si nos lleva a la montaña es para aprender algo nuevo y para disfrutar. Así que confiemos en ese Dios. Confiemos en ese Dios bondadoso que tiene un plan especial para ti. Un versículo y una promesa muy hermosa que se encuentra en Mateo 6:30 dice así: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Yo sé, en mi patio han empezado a salir algunas florecitas, pero flores que se consideran hierba mala. Y en una ocasión estábamos viéndolas y esas gotitas que las decoraban, incluso les tomamos una foto de lo bonita que se veían. Si Dios viste así a la hierba mala, que unas horas después le pasó la podadora por encima, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Si Dios le puso tanto detalle a algo que tal vez es tan insignificante, que en un día puede pasarlo la podadora, ¿cuánto más por nosotros, que somos lo más valioso para Él? Somos sus hijos. Así que recuerda, cuando las ansiedades de esta vida te empiecen a llegar, cuando las ansiedades de esta vida empiecen a quitarte la paz, tienes que recordar en esa bella promesa que Dios está en control, que Dios tiene un cuidado especial para ti y que nada te va a faltar. Ahora, si tú por alguna razón piensas que Dios está reteniendo bendiciones en tu vida, quiero que leas conmigo 1 Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Si Dios no retuvo lo más precioso de este mundo, si Dios no retuvo a su Hijo único, ¿qué nos hace pensar que va a retener una bendición para nosotros? ¿Qué nos hace pensar que Dios no nos está dando todo lo que necesitamos en este momento? Así que recuerda, para enfocarnos en el plan de Dios, en el plan y poder confiar en el plan de Dios que tiene para nuestras vidas, lo primero que debemos de hacer es rendirnos a su providencia, sabiendo que confiamos en un Dios bondadoso. Con estas palabras, con esta meditación, te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, gracias porque eres un Dios bueno en el que podemos confiar y que tienes un cuidado especial por nosotros. Gracias, Dios, porque tú sigues dirigiendo nuestras vidas, porque tú tienes un plan. Y a mí me intriga y me emociona saber cuál es ese final que tú tenías planeado. Cada día, Dios, es una sorpresa nueva en tus planes. Dios, te pido por todos los que estén viendo en este momento, que vean más tarde, o que tal vez años después desde que este video se haya subido, alguien lo encuentre y pueda ser bendecido, que esta oración pueda alcanzar incluso a esa persona, Dios. Bendice estos mensajes, bendice esta campaña de oración, que pueda llegar a muchas personas que lo necesitan. Dios, tú sabes quién necesita estos mensajes. Así que Dios, envía esto a donde sea necesario. Bendice a cada uno de los que estuvieron oyendo y que se quedaron del principio a final. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.